Bienvenidos a la clase 10 del curso de Introducción a la Economía Colombiana. Hoy hablaremos del mercado laboral, una de mis clases favoritas, indiscutiblemente, porque es el punto de encuentro entre la economía o la macroeconomía y lo que realmente importa para la calidad de vida de las personas, que es su ingreso y particularmente su ingreso laboral. Es uno de los mercados más importantes que hay en cualquier economía. Y sin duda es uno de los mercados más problemáticos, como vamos a ver a continuación. Comencemos. Para comenzar, nada mejor que tener una panorámica general sobre cómo está distribuida la población colombiana, en este caso en el año 2019, desde el punto de vista de su participación en el mercado laboral. Estas son las cifras de la gran encuesta integrada de hogares del año 2019. No son todavía las cifras del censo del año 2018, pero las diferencias no van a ser considerables, sobre todo en la composición de estos cajones. Población total, 48.910.000 personas, que se dividen en dos grandes grupos, los que tenemos edad para trabajar y los que son demasiado jóvenes para trabajar. En Colombia, la población en edad de trabajar es toda la población de más de 12 años, incluso 10 años en las zonas rurales. Es una definición muy amplia de edad para trabajar. La gran mayoría de países tienen un nivel, una cota más alta y sobre todo tienen un techo en 65 años. Colombia no. Colombia considera población en edad de trabajar, insisto, todas las personas de más de 12 años. Y población sin edad de trabajar, pues naturalmente en nuestro país los que tengan menos de 12 años. Entonces somos 39.355.000 en edad de trabajar y 9,5 millones que no tienen edad para trabajar, son demasiado jóvenes. Hablemos de la población en edad de trabajar, conocida también como la PET. Se divide en dos grandes grupos, los que les interesa activamente participar en el mercado laboral, es decir, que quieren trabajar o que quieren buscar trabajo, y los que no participan activamente en el mercado laboral, estudiantes, pensionados, amas de casa, en fin, personas que deciden no participar activamente en el mercado laboral. Población económicamente activa en nuestro país, 24.900.000 personas. Población económicamente inactiva, 14.453.000 personas. Hablemos de la población económicamente activa o la PEA. A su vez, incluye dos grandes grupos. Quienes encontraron trabajo y están ocupados y quienes no encontraron trabajo, quieren trabajar, pero están desocupados. Ocupados, 22.287.000 personas. Las personas que trabajamos en Colombia, 22.287.000 personas. Desocupados, 2.614.000 personas. Este es uno de los grandes problemas económicos del país. El desempleo. 2.600.000 personas que quisieran trabajar, tienen la intención de trabajar, el deseo de trabajar, pero no encuentran un trabajo. De aquí, en esta clase vamos a entender y explicar qué puede estar pasando en el mercado laboral. Hay cuatro variables que vamos a usar a lo largo de la clase de hoy. Es muy importante tener claras las definiciones, saber qué miden y poder usar esos términos con fluidez. La tasa global de participación es la relación entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. ¿Cuántas personas que tienen la edad para trabajar participan activamente del mercado laboral? Ese porcentaje es muy importante y lo vamos a ver en un minuto. Es una especie como de definición de la oferta laboral, es decir, cuántas personas hay en un país que quieren participar activamente en el mercado laboral, quisieran trabajar. Es una variable que nos indica, pues, qué tantas personas están buscando un oficio. Tasa de ocupación. Los que efectivamente encontraron trabajo están ocupados como porcentaje de la población en edad de trabajar. Recordemos que la población en edad de trabajar son todas las personas que podrían, hipotéticamente, potencialmente hablando, trabajar. Hay unos que deciden no trabajar, no participar activamente del mercado laboral, pero la población en edad de trabajar es la definición más amplia porque incluye todas las personas que en un momento dado, eh, insisto, potencialmente podrían trabajar.
tasa de desempleo. Son los desempleados sobre la población económicamente activa. Hay un grupo de personas que quiere trabajar, quiere estar activa en el mercado laboral, pero un porcentaje de ellos no encuentra trabajo. Esa es la tasa de desempleo. Y la tasa de subempleo. Dentro de los ocupados hay un grupo que no está satisfecho con su trabajo porque no está trabajando suficientes horas o porque no tiene un trabajo que corresponda a sus competencias o porque considera que la remuneración que está obteniendo por su trabajo es muy baja. Estos son los subempleados. La tasa de subempleo es la relación entre los subempleados y la población económicamente activa. Podríamos decir que la tasa de subempleo se le suma a la tasa de desempleo para decir quiénes dentro de la población económicamente activa o no tienen trabajo o no están contentos con su trabajo. Esa es la suma entre la tasa de desempleo y la población y la tasa de subempleo. Veamos dos de estas variables. La tasa global de participación, que es la línea azul en la parte alta de la gráfica, y la tasa de ocupación, que es la línea roja en la parte baja. Tasa de participación, una especie como de medición de la oferta. ¿Cuántas personas dentro de la población en edad de trabajar quisieran trabajar? Y la tasa de ocupación, pues cuántos están trabajando dentro de la población en edad de trabajar, cuántos realmente han encontrado trabajo, cuántas personas, digamos, fueron absorbidas por el mercado y por la actividad económica para ofrecer su trabajo de forma, digamos, directa y concreta. Tasa de participación, como ustedes ven, tiene una estacionalidad. Aclaro ese concepto de estacionalidad que hasta ahora no lo hemos visto. Son fluctuaciones que se dan a lo largo del año que reflejan ciertos comportamientos que son recurrentes. Entonces, a final de año hay más personas que quieren trabajar porque saben que es posible que se enganchen. El año comienza y las personas, digamos, no están participando activamente del mercado laboral. Esto depende mucho del momento, de la estación, es decir, de la situación particular de la economía en ese mes o en ese trimestre. Pero más que esas fluctuaciones estacionales a lo largo del año, creo que lo interesante es ver las tendencias de largo plazo. Tasa de participación cayó bastante en la primera década de este siglo, una tendencia negativa. Después aumentó a finales de la primera década de este siglo y comienzos de la segunda década del siglo, y últimamente ha estado relativamente estable. Incluso en los últimos años ha bajado un poco la participación laboral. Ahora voy a explicarles de qué puede depender que la tasa de participación baje, suba, qué hay detrás de esto. Y en la tasa de ocupación, que insisto, son los ocupados sobre la población en edad de trabajar, una medida de la demanda de trabajo, de cuántas personas se están enganchando dentro del grupo que está en edad para trabajar. Tuvimos una tendencia también un poco negativa en la primera mitad de la primera década de este siglo, después subió la tasa de ocupación, se mantuvo estable y en los últimos años ha bajado un poco. Insisto también, un comportamiento estacional que muestra esos picos y valles eh, al interior de cada año. Entonces, veamos con lupa la participación laboral. Ese número general que nos dice qué porcentaje de la población en edad de trabajar quisiera trabajar. ¿Cuántas personas quieren participar del mercado laboral? Entonces, esto depende de muchas variables. Por cierto, es una de las variables económicas más difíciles de proyectar, más difíciles de explicar, porque hay muchas variables detrás del comportamiento de una persona de si sale o no sale a participar del mercado laboral. Primero hay un elemento demográfico, es decir, qué tanto crece la población, qué tanto crece la población en edad de trabajar. Digamos que ese es el universo sobre el cual se define la participación laboral. Entonces tenemos que entender esos factores demográficos que tienen que ver con el crecimiento de la población y con la estructura de edades de la población. Segundo, hay factores estructurales. La participación laboral es más alta para los hombres que para las mujeres. La participación laboral es más alta para las personas con mayor nivel de educación que quienes tienen menos nivel de educación.
Entonces, esos elementos estructurales están ahí, no cambian de un día para otro y hacen parte de la explicación de la participación laboral. Pero hay otros que son coyunturales, de momento, circunstanciales. Por ejemplo, en una época de recesión, es posible que los hogares se vean en la necesidad de que personas que normalmente no participan activamente en el mercado laboral, que no les interesa trabajar, tengan que salir a buscar trabajo para complementar el ingreso familiar. Eso se llama la hipótesis del trabajador adicional. Entonces, en momentos de recesión es natural ver que la participación laboral aumenta. Pero también es cierto que en momentos de auge es posible que las personas que normalmente no trabajan dicen, bueno, en estas condiciones, ahí sí me interesa trabajar porque hay más posibilidades de conseguir trabajo y de que me paguen más. Entonces también es posible que en los momentos de auge la gente tenga un cierto estímulo, los trabajadores, digamos, tengan más motivación y por eso se habla del trabajador alentado para salir a buscar trabajo en medio de una situación de auge porque ve que hay más oportunidades de engancharse y de conseguir una buena remuneración. Entonces, estos elementos cíclicos, como ustedes ven, pueden ir en cualquier dirección. Los elementos coyunturales no necesariamente van en la dirección de que en las crisis sale más gente a trabajar y en los auges no. No, puede haber factores que tanto en una crisis como en un auge impulsen a la gente a salir a buscar trabajo. Pero veamos lo fundamental, estos elementos demográficos que realmente son importantísimos, cómo crece la población y sobre todo la estructura etaria. Empecemos por las tasas de crecimiento de la población. Todavía no tenemos los datos del censo del 2018 para saber cuál fue exactamente el crecimiento poblacional del 2005 al 2018, el último periodo intercensal. Hay unos estimativos, pero todavía no son oficiales. Entonces, realmente como periodo intercensal, el último que tenemos es el que va de 1993 al año 2005, entre dos censos, intercensal. En ese periodo, la población colombiana creció el 1% anualmente. Y esto se debe a que la tasa de natalidad fue cercana al 2%, la tasa de mortalidad cercana a menos 0,5%, pero al mismo tiempo algunos colombianos emigraron y por lo tanto el crecimiento neto de la población en Colombia fue del 1%. Así estábamos. La tasa de crecimiento poblacional del 2005 al 2018 seguramente va a ser menor cuando la produzca el DANE, porque la tasa de natalidad ha caído. Pero en el 2018 ocurrió algo puntualmente muy distinto. En el 2018, en ese año en particular, el crecimiento de la población colombiana fue del 2,34%. Y esto no es porque estén naciendo más colombianos, no. La tasa de natalidad incluso cayó al 1,59%. Es decir, los colombianos estamos teniendo menos hijos. Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad aumentó a 0,57%. Entonces, estos dos hechos explicarían una disminución en la tasa de crecimiento de la población. Pero ocurrió un fenómeno, y es que tuvimos una fuerte inmigración, especialmente de Venezuela. Entonces, el incremento de la población migrante o inmigrante en Colombia hizo que el crecimiento de la población, como un todo en el país, en términos netos, entradas menos salidas, nacimientos menos defunciones, ingresos de inmigrantes al país menos personas que salen del país, el crecimiento neto fue del 2,34%, una cifra muy alta, una de las cifras más altas que hemos tenido en nuestra historia reciente. ¿Cómo está la estructura etaria? Esto es muy importante para la participación en el mercado laboral, porque los jóvenes participan menos del mercado laboral. Es natural, deben estar estudiando. Entonces, en la medida en que la población se va envejeciendo, uno esperaría que la participación laboral aumente hasta un cierto punto. Cuando ya se entra en la tercera edad, pues puede disminuir nuevamente la participación laboral. Pero como Colombia es una sociedad tan joven, pues lo que esperamos es que en la medida en que se va envejeciendo la población, pues vamos a ir viendo un aumento en la participación laboral. Fíjense los cambios en la estructura etaria. ¿Qué quiere decir esto? La estructura por rangos de edad de la población. ¿Cómo se distribuye? La columna de la pirámide de la izquierda tiene dos censos unidos, el censo del año 1993 y el censo del año 2018.
y los sobreimponemos para que se puedan ver esos contrastes de los cambios que ha habido tan fuertes. El censo de 1993 tenía unas bases muy anchas, es decir, la base de la pirámide era muy ancha. Los grupos más grandes de la población eran precisamente las personas, digamos, de menos de 15 años de edad. Y realmente pocas personas en la cúspide de la pirámide, que son los rangos altos de las edades de la población. Si nos vamos al 2018, vemos que en el 2018 ya no es así. Ya las bases de la pirámide son mucho más angostas. Y los grupos más grandes de la población son las personas, digamos, entre 15 y 30 años de edad. Es decir, nosotros dejamos de ser un país de niños y nos pasamos a ser un país de jóvenes, de adultos jóvenes. Pero si nos proyectamos al año 2025 con la mejor información que tenemos hoy en día, pues vamos a tener una situación y es que los grupos más grandes de la población van a estar por ahí entre los 25 y los 40 años de edad. Y si nos vamos al año 2050, los grupos más grandes de la población van a ser personas de más de 50 años. Entonces va cambiando la estructura etaria de la población. De un país de jóvenes nos vamos a convertir en un país de personas ya, digamos, en solo 30 años, en un país donde mayoritariamente los colombianos van a ser personas eh, de más de 50 años. Conclusión, esto tiene una enorme importancia para el mercado laboral, porque es precisamente en este momento donde vamos a ver más personas llegando al mercado laboral. Vamos a ver que ya son grupos más grandes de la población los que tienen el rango de edad donde se participa más activamente el mercado laboral. Pasemos a los factores estructurales, más que demográficos. Uno de ellos es la educación. Una regla de oro es que a mayor nivel educativo, más participación laboral. ¿Por qué? Por el costo de oportunidad. No participar en el mercado laboral para una persona con más años de escolaridad, pues tiene un mayor costo de oportunidad. La persona sacrifica más ingreso. La escolaridad de la población colombiana ha aumentado y por lo tanto, dentro de la población económicamente activa, hoy hay más personas que tienen más años de escolaridad. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, con educación superior, que es la educación, digamos, técnica, tecnológica, universitaria, hoy el 37% de la población económicamente activa tiene ese nivel educativo. Pero no hace mucho, a comienzos de este siglo, era solo el 23% de la población, o sea, eran menos las personas que estaban en el mercado laboral con educación universitaria, porcentualmente hablando, que hoy, mucho menos. También ha aumentado el grupo de personas que tienen educación media, es decir, que terminaron el bachillerato. Y han disminuido los grupos de la población económicamente activa, que tienen menores niveles educativos, básica o hasta básica secundaria o hasta básica primaria. Conclusión, más educación y esto impulsa más participación laboral. Hemos hablado de la oferta, las personas que quieren trabajar. Todo esto depende del crecimiento de la población, del nivel, la estructura de edades de la población, del nivel educativo. Todo esto determina cuántas personas están llegando a buscar trabajo al mercado laboral. Pero hablemos de la demanda, es decir, las personas que salen al mercado laboral, pues también van a tener que enfrentar una realidad y es, ¿hay o no trabajo? ¿Se está generando o no esa demanda de trabajo? ¿De qué depende esa demanda de trabajo? Bueno, la demanda de trabajo está muy relacionada con la actividad económica. Si la actividad económica crece, se necesita más mano de obra. Si la actividad económica cae, se necesita menos mano de obra. Entonces, la demanda laboral es una especie de reflejo, digamos, en un espejo de lo que está pasando con la actividad económica. Son dos mercados, digamos, que se, son interdependientes y se relacionan mutuamente. El mercado de bienes y servicios en una economía y el mercado laboral. Pero la demanda laboral también depende de los salarios. Como cualquier producto, si aumenta su precio, en este caso si aumentan los salarios, pues se demanda menos. Entonces, la demanda laboral disminuye en la medida en que aumenten los salarios. Pero no solo eso, es un mercado donde la demanda también está muy determinada por una serie de normas, de regulaciones, de, digamos, eh, elementos que pueden en un momento dado impulsar la demanda o frenar la demanda por decisiones que tienen que ver
con el marco legal dentro del cual opera el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, si hay unas normas que hacen muy difícil despedir un trabajador, pues entonces el empleador va a pensar dos veces antes de contratarlo. O por ejemplo, si hay unas normas que exigen que además del salario haya que pagar una gran cantidad de costos adicionales por cada persona que se contrata, pues también quienes contratan trabajadores van a pensarlo dos veces. Todas estas normas pueden afectar o positiva o negativamente en la demanda laboral. Pero también el trabajo es un insumo, un factor de producción que puede sustituirse con capital. Uno puede reemplazar mano de obra con maquinaria. Eh, Son dos factores que normalmente están en competencia y por lo tanto, si el capital se abarata porque se reduce el costo de la maquinaria o porque bajan las tasas de interés y es más fácil financiar la compra de equipos o porque hay una revaluación que abarata todos los equipos importados, eso afecta negativamente la demanda de mano de obra, especialmente de mano de obra no calificada. Probablemente la mano de obra calificada, pues sí va a depender de qué pasa con las inversiones en maquinaria de equipo porque son más complementarias esas inversiones con el trabajo calificado, pero para el trabajador no calificado el capital es normalmente un sustituto. Y por supuesto también la tecnología de las empresas. Si las empresas están cambiando de tecnología y por ejemplo deciden automatizarse, pues eso va a tener un efecto negativo sobre ciertos oficios y sobre ciertos trabajos. Puede que no sobre la economía como un todo, puede que la economía como un todo se beneficie de la automatización, pero para ciertos oficios y ciertas actividades, la automatización seguramente va a significar un desplazamiento de mano de obra. Veamos entonces el empleo, es decir, ya en particular, cuáles son los empleos que se están generando, cuáles son las características, en qué sectores, cuáles son las condiciones. Entonces tenemos la oferta, tenemos la demanda, pero el empleo es lo que nos está mostrando lo que está pasando en el mercado, digamos, en la realidad, el punto donde se están encontrando esa oferta y esa demanda. Sabemos que la demanda no alcanza a absorber toda la oferta, por eso hay desempleo. Sabemos que la demanda es insuficiente, pero entendamos esa demanda, esos empleos que se están generando, qué características tienen. Primero, ha habido un cambio grande en los empleos en función del nivel de calificación. No hace muchos años, en 1984, el 70% del empleo en Colombia era no calificado y apenas el 30% calificado, entendido aquí como calificado el hecho de tener educación secundaria. Fíjense que hoy eso se ha invertido completamente. El 70% de los empleados en Colombia tiene educación secundaria y el 30% no la tiene. Un gran cambio en la composición del empleo en Colombia en función de la calificación. Hablemos de los empleos según posición ocupacional, es decir, qué tipo de empleos hay. El más grande de todos, el porcentaje más alto es la clasificación que se conoce como empleado particular. Empleado particular asalariado. Alguien que trabaja para otra persona y recibe un salario a cambio. Esos trabajadores son más o menos la mitad del empleo en Colombia. Pero esto también quiere decir que otra mitad no tiene un salario, o por lo menos no tiene un salario que venga del sector privado. La siguiente categoría es el empleado del gobierno, el empleado público. Contrario a lo que mucha gente piensa, este es un porcentaje decreciente, ha ido disminuyendo el porcentaje de personas que se emplean en el gobierno. Son, por cierto, también asalariados en este caso del gobierno. Otra categoría importante es el empleado doméstico, que también ha ido disminuyendo. Hay menos personas hoy ocupadas en actividades domésticas. Una categoría muy importante es la de los cuenta propia. Esta es una expresión que es en sí misma pues elocuente y muy clara. Son las personas que no tienen un empleador, sino que ellas directamente, independientemente, salen a buscar su trabajo. Entonces, hay muchísimos cuentapropistas, para utilizar la expresión que se usa muchísimo en Colombia.
Esto es más o menos el 40% de los ocupados en el país, cuentapropistas. Y hay un porcentaje que son patronos o empleadores, es decir, los jefes, quienes tienen un negocio, no son asalariados porque no dependen de nadie, nadie les paga un sueldo, sino ellos mismos tienen la iniciativa, entonces el tendero, el empresario, en fin, que tiene su propio negocio. Y hay un grupo de personas que se consideran ocupados, que son los trabajadores familiares sin remuneración. Ojo, esto es muy importante, porque pues si bien el porcentaje no es grande, sí, digamos, considera como ocupados a un grupo de personas que trabajan en sus casas, en sus familias, por lo menos una hora a la semana, sin recibir una remuneración. Entonces, cualquier persona que trabaje más de una hora en su casa ya se considera ocupado, ya hace parte del grupo de ocupados, eh, aún si no le pagan. Esto es importante. ¿En dónde se está generando el empleo desde el punto de vista de sectores? Aquí también ha habido unas transformaciones gigantescas en Colombia. Si ustedes se remontan al año 86, no hace tantos años, el 24% de los ocupados en Colombia estaba en la industria. Aquí hablamos en particular de las áreas metropolitanas. 24% en la industria. Hoy es solo el 15%. O sea, la industria ya no absorbe la cantidad de mano de obra que absorbía en el pasado. La construcción ha aumentado un poco, no mucho, pero es un sector que está ampliando el 6% entre el 6 y el 7% de los ocupados en Colombia. Un sector muy importante, sobre todo para el empleo no calificado. Pero donde ha habido las grandes transformaciones son en los sectores de comercio y de servicios. El comercio empleaba el 25% de las personas en Colombia, hoy emplea el 30.6%. El transporte pasó del 6% al 9%, o sea, muchas más personas trabajando en el sector transporte. Pero donde hubo un aumento realmente impresionante es en el sector de servicios financieros, los bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones, etcétera. Empleaban el 6,5% de los ocupados en Colombia en el año 86. Hoy es el 14.4% de los empleados. O sea, muchas personas hoy trabajan en el sector financiero. Un sector de mucho crecimiento, tanto desde el punto de vista de actividad económica como desde el punto de vista del empleo. Y el sector de servicios sociales, comunitarios o comunales y de gobierno, que empleaba el 29% de los colombianos en el año 86, hoy emplea el 22%. Mucha gente piensa que ese sector es el que más ha crecido, porque incluye el empleo público. Ya lo dijimos. Es un sector que más bien emplea menos en términos porcentuales hoy que hace unos años. Un sector muy diverso, porque incluye no solo al gobierno, también están ahí los servicios personales, como el empleo doméstico, está sectores como las ONGs, servicios comunales, en fin, hay servicios como nuestro trabajo hoy en día de ser docentes, hacen parte de esa categoría, o los médicos, por ejemplo, o los profesionales de la salud, las personas que trabajan en el sector de la salud, están en ese grupo. Es un sector que hoy emplea el 22% de la mano de obra en Colombia. ¿Cuánto ganan las personas que se emplean? La encuesta de hogares también nos da una información muy interesante sobre esta materia. Y como todos seguramente sabemos, pues la remuneración depende del nivel educativo, el nivel de escolaridad. Entonces, una persona con más de 16 años de escolaridad, una persona que en pesos constantes del año 2015 gana más o menos 3 millones de pesos mensuales. Pero si no tiene escolaridad, su ingreso mensual es de aproximadamente 500.000 pesos. Entonces, como ustedes ven, grandes diferencias en función del nivel de escolaridad. Muchas personas se han preguntado si vale la pena estudiar, si es una buena inversión. Claro que es una muy buena decisión y claro que el, la educación da muchísimos beneficios, más allá de los puramente económicos, pero vale la pena y es útil saber cuál es la rentabilidad de esa inversión. ¿Es mejor invertir en educación que invertir en otras áreas? Y la respuesta es un categórico sí. Veamos a continuación. Estos son los retornos a la educación. Recordemos que, por ejemplo, una persona que invierta un peso hoy en un bono del gobierno recibe un retorno de aproximadamente el 7% por año. Eso es lo que le da. Esto, eh, digamos que lo debemos comparar con invertir ese peso
en más educación. La rentabilidad es enorme, especialmente para las personas que logran el título universitario. Si ustedes miran, la rentabilidad de la inversión en educación universitaria es del 19%. La rentabilidad de la inversión en educación en todo caso es positiva, incluso para quienes no alcanzan el nivel universitario. En este momento es del orden del 4%, esto es en términos reales. Pero la rentabilidad es mucho mayor para quienes logran culminar o completar el ciclo educativo con un grado universitario. De hecho, para las mujeres es aún mayor, 20%. Es una magnífica inversión, la inversión en educación universitaria.